afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Argentina. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. ¿Qué está pasando en Argentina? Los arranques y expresiones de Javier Milei y las acciones que lleva a cabo en su gobierno difícilmente pueden dejar indiferente a alguien. Sobre todo cuando al margen de sus vociferaciones hay miles que sufren hambre, mendicidad, en uno de los países más ricos del continente, un país cuyos hijos no deberían padecer penurias. Para hablarnos de esto, nos acompaña una doctora en historia, socióloga, coordinadora en Argentina de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Paula Klaschko, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Hola Héctor, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, aquí con mi matecito argentino, dispuesta a conversar un buen rato, a ver si podemos ayudarnos a comprender la pesadilla que vivimos en Argentina. Pues mira, yo desde acá, desde la distancia, y limitado precisamente por eso, porque yo no estoy ahí viviendo los acontecimientos, siempre he pensado que mi ley fue producto precisamente de unas malas decisiones. ¿A qué me refiero? Pues de que se escogiera a Alberto Fernández de presidente. En este caso, la admiro mucho, pero digo, la que de alguna forma le dio el aval o lo puso ahí, pues fue Cristina Fernández. ¿Para qué nos hacemos tontos? No hubiera habido un candidato si no lo hubiera palomeado, como decimos aquí en México, ella. Entonces ella lo puso ahí. ¿Y qué revino con este señor? Probablemente este señor, me acuerdo que en su momento alguien que tú conoces, que es Daniel De Vita, doble D, el rapero del pueblo, inmediatamente me dijo, entonces que él es derecha, hace lobby a la gente, a las de derecha. Le digo, no puede ser, entonces, ¿cómo lo escogieron? No entendemos. Bueno, ya vimos el resultado nefasto que fue su gobierno, especialmente cuando legítimamente y teniendo razón, repela contra un préstamo descomunal que le hicieron, incurriendo en las ilegalidades. El propio Fondo Monetario Internacional le soltó un préstamo que contravenía sus propios estatutos y que él legalmente, pues bueno, exhibió para poder lograr algo a favor en relación a esto, que se los quitaran o a negociar algo, ¿no? Y resulta que a la mera hora no solo lo acepta, sino que pide otra cantidad igual. O sea, esto parece absurdo, como hubiera sido una película del gordo y el flaco. O sea, digo, ¿qué pasa? O algo de esas películas de Chaplin, ¿no? Algo absurdo. ¿Cómo es posible que justamente estés criticando una deuda y luego te endeudes todavía, la aceptes y te endeudes más? Bueno, pero luego viene Massa, que fue el que empezó a atorar todas las cosas allá, que también tuvo Cristina Kirchner en esa elección, y obviamente, pues quedó este tipo. Me acuerdo que la última vez que hablamos, creo que todavía no ganaba, pero ya se perfilaba, y yo decía, este tipo está loco, o sea, no entiendo yo, desde cómo se peina, todo lo que se comenta, yo no sé si al asesor, tengo entendido que siga hablando con su perro, no sé si lo siga asesorando el gobierno. Entonces, ya no entiendo todas las cosas que ha dicho, todas las cosas que han pasado, los insultos, cuando dice, cuando ataca a la izquierda, el último que fue grotesco, por decirlo así, los izquierdistas come mierda. ¿Qué le pasa a ese tarado? Es un tarado, ¿no? Pero lo que nos decimos acá es decir, ¿cómo fue que el pueblo argentino lo escogió? Entendemos que estaban muy desesperados. No hay otra explicación, porque valoro mucho
que el pueblo argentino sea de los que más leen en América Latina, donde hay más editoriales y librerías, en fin, hay libros que no se consiguen en México y vienen de Argentina. Y vamos, que es un pueblo culto. ¿Qué les pasó? Digo, como alguien en algún momento, Fernando Buenabad, tú lo debes de ubicar, que está allá en Argentina, nos dijo, mira, la historia sirve para saber qué te pasó y qué te va a pasar. A mí me preocupa que ahorita no, pero pudiera pasarnos en un descuido eso, si la izquierda a la mera hora incumple las expectativas por las que la gente votó, que es lo que vimos en Argentina y lo que vamos a ver próximamente también en Chile, con este niñito o niñato de Boboric, que le digo yo, que está sembrando todo el camino precisamente a que llegue Katz o un primo de Milei, algún amigo de Milei, de esos deschavetados, que abundan y que son ahora descarados y que lo doloroso, Paula, es que las cosas que dicen antes no se, cuando menos por vergüenza, no se dirían, cuando menos en público. Y ahora parece que ese es tu atractivo, el decir cada idiotez en público y que eso te da hasta un charm de alguien fuera de lo común, de que eres inteligente o alguien para tomar en cuenta precisamente porque dices aberraciones. Como Trump, con eso de que quiere hacer su desarrollo inmobiliario allá en la Riviera Palestina. O sea, dices tú, otra persona lo dice, o hace tiempo le hubieran dicho, ¿qué trae este idiota? Está loco, que o ni lo volteas a ver. Pero ahora el decir idioteces, estupideces, y que tengas, sobre todo, la fuerza de llevarlas a cabo, como que eso es algo que es lo mejor ahora lo que está pasando, ¿no? Ya, me quedo callado. Por favor, coméntanos. Bueno, muchas cosas para analizar de lo que dijiste, pero bueno, a ver si podemos recoger la piola y empezar por algún lado. Primero, bueno, esto que todavía nos seguimos sorprendiendo aquí de que bueno, todos los calificativos que vos le pusiste y muchos más podríamos ponerle este muñeco maldito, con ribetes neofascistas claramente cada vez más desembosadamente, esté gobernando un país tan maravilloso, tan rico como la Argentina, con su tradición de lucha tan hermosa. Realmente todavía nos asombra y nos resulta difícil. Pero bueno, vamos viendo claves que un poco son las que se hablan, vos las mencionaste. A grandes rasgos hay 3 factores centrales que le pusieron la alfombra roja a este experimento neofascista en la Argentina. Uno fue la frustración enorme del gobierno de Alberto Fernández, que se suponía que iba a volver el proyecto kirchnerista, a gobernar la redistribución de la riqueza, como es las banderas originales del peronismo, que tienen que ver con la justicia social, la soberanía económica y la independencia política. No sucedió o sucedió a cuentagotas, generó una frustración muy grande. Ese es un primer factor. Un segundo factor es la pandemia, que realmente, y eso cada vez lo vemos más en el tiempo, afectó la salud mental de grandes porciones de la población y sobre todo a las juventudes. Por supuesto, mucho más a las juventudes de las capas humildes que no estaban pasando la pandemia encerrados en buenas condiciones, no sé, en una linda casa o con recursos o en un country, ¿no? Como hacen un club privado, como hacían, no sé, familias de jóvenes pudientes que por ahí pasaron la pandemia en otras condiciones. No, la gran mayoría de las juventudes la pasaron en condiciones pésimas, encerrados en un momento de la vida que sabemos que es definitivo, que nos marca, que nos deja huellas de todo tipo y por supuesto mentales, psíquicas, afectivas, emotivas. Y eso, bueno, todo ese combo, bueno, los otros factores que también vamos a mencionar, el engendro es resultado de esas huellas mentales también de la pandemia. Por otro lado, también la cuestión del miedo, acá en la Argentina, bueno, en muchos países, pero acá en Argentina también, está la cuestión de la inflación y el miedo a la hiperinflación como también un mecanismo de disciplinamiento social muy fuerte. Ya lo decía, me acuerdo en los 90, Perry Anderson, el historiador marxista inglés, que hablaba de esto de la hiperinflación como mecanismo de guerra psicológica, de mecanismo de disciplinamiento social. Aquí en la Argentina también hay una huella en la memoria, una herida, que fueron las hiperinflaciones brutales que vivimos sobre todo en los años 89, 90, 91,
en donde, bueno, tú sabes que en el capitalismo la principal mediación de todas las relaciones sociales es el dinero. Cuando con la hiperinflación el dinero desaparece, se difumina y con él se caotizan todas las relaciones sociales, no solamente las económicas y las de explotación, sino todas las relaciones, incluso las afectivas, y bueno, y quedó ese miedo que genera ese disciplinamiento social, reaviva el miedo en los cuerpos y produce muchas veces las reacciones peores en los pueblos, ¿no? Que en vez de ubicar a los causantes reales del sufrimiento, se ubica se buscan chivos expiatorios y se trata de apostar a las respuestas mágicas que nos brindan este tipo de monigotes que por ser aliados del poder, empleados del poder concentrado del capital, vienen a ofrecer soluciones supuestamente rápidas que después lo que hacen es, lo que finalmente está pasando es quebrar a la Argentina. Pero entonces, bueno, toda esa serie de factores, porque había un proceso inflacionario que comenzó al final del gobierno de Cristina, pero que era muy leve, se agudizó con Macri, se agudizó con Alberto Fernández, pero en realidad lo peor de la inflación la vivimos cuando ya Milei era presidente. El primer mes y medio o 2 meses del gobierno de Milei fue desastroso en términos de evaluación, llegó una devaluación o una hiperinflación brutal que redujo así brutalmente nuestra capacidad adquisitiva, reventó nuestros salarios y claro, ahora, y después de eso hubo, ¿no? Los meses siguientes, sobre todo pasado varios meses, cierta estabilidad, ahora hay inflación, pero no es la inflación que hubo, por supuesto, en esos primeros meses, entonces es usado como excusa de miren, yo pude parar la inflación. Pero, y acá vienen también todas las otras cuestiones, todo esto es una burbuja, que es hay una olla a vapor que en cualquier momento explota, porque esta supuesta aparente estabilidad de precios está basada en un ajuste del gasto del Estado infernal, en el achicamiento de la economía, en el enfriamiento de la economía, en la apreciación total del peso y el dólar, que realmente es, el dólar está barato y por lo tanto es cara en dólares la Argentina, es caro producir, el capital se vuelca a la especulación y abandona la producción, que es lo que pasa en los momentos así, cuando el Estado desregula se puede importar todo, entonces la industria mediana y pequeña empieza a quebrar, hay una ola de despidos inmensa, no solamente en el Estado, sino por supuesto también en el campo de las empresas privadas, entonces hay una desocupación creciente, una miseria creciente, una pobreza creciente. Entonces, todo esto que vos mencionabas, como esta máquina de humo, de la posverdad, de las mentiras, de estar todo el tiempo alimentando y lo hacen adrede. Todos los días tiran una terrible, ¿no? Hacen como operaciones mediáticas con cosas realmente impactantes, acusándonos a la militancia o a quien sea o a la población LGTBIQ+, en fin, todos los días algo nuevo para hacer como máquinas de humo, que nos tengamos que estar hablando de cosas que son graves, por supuesto también, pero que llega un momento que vos decís, bueno, la gente lo compra, ¿no? Vos decías algo así, tú decías, es cierto, porque impacta, nos mete en esa ola de estar, pero llega un momento en que el bolsillo y la realidad empiezan a salir por todos los poros. Ya empieza a notarse que no es tan fácil que ese deslumbramiento que había con este monigote, que es de terror, ¿no? Pero que en parte deslumbró a una parte de la población, llega un momento que ese deslumbramiento, sobre todo a las capas populares, empieza a hacer ruido porque echan a tu papá del trabajo o te despiden a tu pareja o el salario de tu madre no te alcanza ni para los libros de la escuela que ahora están por empezar las clases, y la cantidad de gente, Héctor, tú lo dijiste, en este país tan rico, en esta ciudad tan hermosa de Buenos Aires, está sembrado de gente, familias durmiendo en la calle de una manera horrorosa y espantosa, como no conocimos nunca, como lo vimos en 2001, en aquellos momentos de crisis capitalista también, pero que después con los gobiernos de Kirchner y Cristina Kirchner desapareció, y de luego, paulatinamente, con el gobierno de Macri volvió a aparecer, siguió con el gobierno de Alberto Fernández, y ahora es una cosa desesperante porque la pobreza, la miseria, el abandono,
el desamparo lo tenemos ahí, a flor de piel, todos los días, al lado nuestro. Pues lo que dices es terrible, sobre todo porque uno sabe que Argentina pues es de los países que más puede alimentar al mundo para acabar pronto. O sea, en cuanto a carne y todo, la carne de Argentina es famosísima aquí, de grado tal de que hay muchos restaurantes y presumen de que vienen de Argentina o que son argentinos por los cortes, aunque no necesariamente los traigan de allá, pero digamos que el nombre te garantiza, cuando menos, de que si tú entras a ese restaurante vas a tener buenos cortes de carne, así de primer nivel, precisamente porque es argentino. Y siempre hemos sabido que exportan, en fin, y cosas a todo el mundo como para que esté pasando esto. ¿Cómo es posible que pasen hambre los argentinos? O sea, es un insulto, es una grosería el que me estés diciendo que haya gente en la calle, como los homeless famosos que sí hay, y miles en Estados Unidos, que en mi país no los veo. Yo salgo a la calle, en la calle Reforma y no veo homeless, no veo, me pueden decir, los quitan, entre comillas, porque la gente puede seguir yendo, nunca los he visto, o sea, hay gente pobre, claro que hay gente pobre, pero yo he estado en Los Ángeles, he estado en San Diego, y digo, ¿qué pasa con toda esta gente? Y sobre todo que la gente los ve como si fuera un parquímetro, ni los ve, andan todos La con sus naturalización, ¿no? sí, sí, pasan así. Y el asunto es que si ellos te hablan, te dicen, no los voltees a ver, porque si les llamas, entonces sí te metes en problemas, entonces ignóralos. Eso es lo que dicen, es lo que dicen para que no te metas supuestamente en problemas. ¿Cómo es posible que esté Argentina así, uno de los países más ricos de América Latina, que puede darle de comer al mundo, porque muchas veces lo ha hecho, y no le pueda dar de comer a sus propios hijos? ¿Qué pasa? Eso, ya de entrada eso significa que algo está mal, muy mal, para que tenga que haber hambre en un país así. Sí, 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 es muy penoso. Envidio sanamente lo que está pasando en México, tengo que decirte, la verdad que les envidio con mucha alegría y con mucha sana envidia, pero bueno, realmente estamos aquí en un proceso inverso y sí, están haciendo todo para generar de manera brutal condiciones de concentración brutal de la riqueza cada vez en menos manos y eso deja un tendal de miseria, de abandono, de desamparo. La Argentina es un país que todavía, ¿no? Sobre todo porque venía en un proceso también de mucha crisis y destrucción, pero bueno, la verdad que más allá de los límites y las críticas, que otro día si quieren podemos hablar, pero con el kirchnerismo hubo un reflote de la economía, una redistribución de la riqueza, un fortalecimiento del mercado interno, un intento de reindustrialización del país, en fin. Y la verdad que en los gobiernos que le siguieron, fueron 12 años, pero tú sabes que luego la destrucción se produce de manera mucho más rápida que los procesos de construcción. Y bueno, es tremendo que en el país productor, no solo de carne de primera calidad, como tú dices, somos famosos por eso en el mundo, sino también cereales, verduras, de todo tipo, ¿no? Es un país inmenso, riquísimo, en las tierras de la pampa húmeda, más allá de la depredación que hacen con el suelo, con todos los fertilizantes agroquímicos, agrotóxicos y toda la barbaridad que hacen con la tierra, sigue siendo una de las tierras más fértiles del planeta, y así todo aparece este hambre, la gente reduce la cantidad de carne, del alimento, nos empeoramos, nos precarizamos, es muy lamentable, y bueno, porque este es el modelo de este supuesto anarcocapitalismo, que pregona que el Estado no tiene que regular, no tiene que meterse, entonces, bueno, todo se concentra en empresas cada vez más monopólicas que exportan, y por lo tanto los precios de los alimentos, los precios de las carnes son los precios para exportar, por lo tanto se encarecen porque no hay regulaciones ni nada, y entonces aquí adentro también se encarecen los precios y además nos dejan los cortes peores. Por ejemplo, está de moda hace ya un tiempo largo los feedlots. Antes las vacas acá pastaban libremente y la carne era sana porque las vacas estaban libres y comían pasto, y ahora no, las hacinan en los feedlots y tienen que comer alimentos balanceados y las enchufan antibióticos para que no se contagien entre ellos. Bueno, entonces se va como precarizando nuestro alimento, nuestra vida, ¿no? Y por supuesto que los que más sufren son, bueno, la gente que se va quedando sin trabajo o
la pobreza que también ya era estructural y que ahora se agiganta, se agranda, los que eran pobres pasan a ser indigentes. Es muy triste. Y todo esto regado por un discurso fascista, que no solamente un discurso, una práctica y un discurso fascista que justifica esto, que justifica el sálvese quien pueda, que justifica la supuesta selección de los mejores, este aire de superioridad, cuando son un circo de terrorífico de fantoches que solo son títeres de los grandes titiriteros del capital transnacional, pero se consideran como esto de los Elon Musk y los Trump, ¿no? Se consideran a sí mismos superiores, y bueno, todos los que somos y todas las que somos diferentes por lo que sea, por nuestras orientaciones sexuales, por nuestras ideas políticas, por lo que sea, somos bichos que merecemos ser pisados, pisoteados, aplastados. Y bueno, esa es la ideología que un poco vos decías, antes lo disimulaban, creo que dijiste cierto. Sí. Antes, por ejemplo, en Argentina, hace, no sé, por decirte algo, 10 años atrás, 11 años atrás, 12 años atrás, vos no ibas a escuchar a casi nadie defender a la dictadura, a las atrocidades de la última dictadura cívico-militar, a la dictadura encabezada primero el golpe que dio Jorge Rafael Videla en 1976, que ahora se está por cumplir un nuevo aniversario. Alguno podía decirte por lo bajito, así, ay, con los militares estábamos mejor, alguno que otro, pero sí. Ahora los fachos salieron del closet, ¿no? Esa expresión es así. Ahora están desbocados, y lo peor es que no es solamente un discurso, sino que eso también avala a los hechos criminales, a la violencia real, ese odio que se pregona, también pasa al acto, como dicen las psicoanalistas, pasa al acto y se traduce en violencia real. Por ejemplo, hay crímenes lesbofóbicos, homofóbicos, que son espantosos, ¿no? Son prácticas fascistas que el presidente, con lo que dijo, digamos, si lo dice el presidente, imagínate, ¿no? De ahí para abajo, todo su séquito de funcionarios comunicadores, que además tienen toda la potencialidad de las redes digitales a su servicio, porque son amiguitos de los dueños de las redes digitales, que les dan todo para sus negocios, ¿no? En bandeja, les facilita que todo ese discurso violento, fascista, se desparrame. Y bueno, todavía sí, hay cierta juventud que se impacta, porque de verdad, claro, es que en parte la izquierda o lo nacional y popular nos quedamos rezagados, nos quedamos por ahí en modos viejos, antiguos, que a la gente de mi edad o más, por ahí nos sentimos cómodas, pero a las juventudes tenemos que ser capaces de crear nuevos lenguajes. Y bueno, lamentablemente esos nuevos lenguajes los creó la derecha, no con nada nuevo, porque el neofascismo no es nuevo, pero son viejas fórmulas en frasquitos nuevos, ¿no? Espejitos de colores que, bueno, supieron atraer, pero yo creo que ahí, ¿no? Empieza a haber un desencanto, y no dudes, Héctor, en que este pueblo tiene una reserva moral también importante, una acumulación de lucha, de experiencia. Ahora te cuento un poquito más acerca de eso. Hoy mismo hay una marcha de la resistencia que está empezando ahora a las 5 de la perdón, es viernes, va a ser una marcha de 24 horas, ¿no? Desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el sábado a las 5 de la tarde. Entonces ya están coordinando esos movimientos de protesta, digo, porque bueno, hemos visto muchas manifestaciones, incluso fueron amenazadas y cuestionadas que no se podía, iban a sacar una ley que no podía haber reunión de más de 2 personas o 3 personas, porque podían, dices, ¿qué es eso? ¿Qué absurdo? Y luego vimos cómo reprimían a los jubilados, a los pensionados, que eran gente ya que había dado su vida por el país, que había trabajado, que la traducción es en impuestos, que había trabajado ya sea en el servicio público o en el servicio del Estado, pero que digamos ya estaban en edad de no trabajar, y vimos cómo los golpeaban, cómo los reprimían. Es una vergüenza eso. Dices tú, oye, ¿qué pasa? Y ellos estaban protestando simplemente por lo que les estaban haciendo a las pensiones, de lo que ellos viven, de lo que les queda, porque hay que reconocer que los pensionados generalmente cuando se retiran en un principio están bien, pero conforme va bajando la inflación, pues su dinero les empieza a dejar de alcanzar. Empiezan a empezar a vivir en base a los recibos que reciben de luz, de agua, de gas, de teléfonos, empiezan o a las deudas que tienen con los bancos, y ese dinero se les empieza a ir ahí, y ellos van limitando poco a poco su vida normal. Me refiero en cuanto cuando viajan,
cuando compran ropa, si compran seguros, algunos no tienen ni seguro porque no les alcanza ni para pagar eso, porque son también la cuestión de los seguros, aquí en México es especial, son unos criminales los que manejan los seguros, unos criminales, especialmente cuando quieren deshacerse de aquellos que por ser de la tercera edad están pagando su seguro y los aumentos que los ponen son de modo tal que se tienen que retirar y ya no les ejercen el seguro, ¿no? Entonces, eso pasa y estaban protestando y vimos lo que les hicieron. Y hemos seguido viendo cada atrocidad que, como una especie de, pues es que no es especie, lo es evidente, como diciendo, somos fascistas y qué, a mucha honra, a mucho orgullo. Es más, los crímenes que nos hicieron, que nosotros no los hicimos, no tiene nada que ver, ustedes los hicieron y son mucho menos. Es más, ustedes nos deben ahora. O sea, una psicopatía impresionante, terrible. Y que a mí me preocupa en términos de mi país, porque esos mismos locos los he visto, hay aquí en mi país. Yo he estado en chats de donde yo estoy, donde sale algún idiota que dice, váyanse al demonio, viva la libertad, carajo, imitando a Milei, porque ni siquiera tienen la capacidad de innovar o de ser creativos, sino dice, allá Argentina, es más, hay un senador, voy a decir el nombre del senador, Víctor Fuentes, que eres un reverendo pendejo, dice, hay que copiar a Milei aquí en México. Es un senador panista, que tengo que decirlo, tengo que aprovechar, que me perdone tantito el productor. Aquí Morena lo puso de candidato a alcalde, se salió de su partido derecha y lo pusieron de candidato a alcalde, cuando 3 meses decía, es un honor robar con Obrador para burlarse del presidente. Bueno, se dio cuenta que iba a perder, se salió, dejó, y luego se trata con Vox. Y nunca la gente de Morena aquí a nivel local jamás pidió disculpas de esa atrocidad que hicieron. A los dirigentes, o sea, a la gente que votamos, a nadie, ni al presidente por escoger a este idiota, que es aquí, un senador de Nuevo León, diciendo, hay que escoger a Milei, véanlo bien, que le va a Argentina. Y de eso tengo pruebas, los tengo aquí en el chat, tengo fotos de eso. Véanlo bien cómo está Argentina, necesitamos un Milei en México. Te lo comento eso porque esos locos también están acá. O sea, eso son como vasos comunicantes enfermizos que se comunican para todos estos lados. Y eso es terrible. Entonces, como dices tú, no estamos en una situación ahorita aquí, pero ahí están, pululando, listos para entrar o actuar, para hacer acción a la primera oportunidad. Sin duda, es muy delicado, tienen que tener mucho cuidado. Fíjense que en Brasil, aquí hubo en los momentos previos a que Bolsonaro llegara a la presidencia en Brasil, a que Milei llegue a la presidencia acá, en el año o en los meses previos había como una sensación de que eso no iba a ser posible, de que eran tipos, personajes marginales, de que iba a primar, no sé, la racionalidad y que nunca monigotes terroríficos como esos iban a poder, bueno, llegar a gobernar un país. Y fíjate lo que nos pasó, porque justamente son monigotes que son muy funcionales al poder del capital, sobre todo cuando el capitalismo está en crisis, la geopolítica, la debacle como principal potencia de Estados Unidos, la competencia económica que tienen con China, sobre todo, y la cuestión geopolítica, incluso esta transición hacia una multipolaridad o a un mundo post-hegemónico, como dice nuestro amigo Tilly Borón, genera que estos tipos, al ser tan serviles y no tener problemas éticos ni morales, al contrario, ¿no? Bueno, son realmente muy funcionales a la clase dominante occidental, bueno, ya vemos, ¿no? En el caso de Milei, desde el día que ganó y todo el tiempo dijo, nosotros nuestra política exterior es Estados Unidos, Israel, así, bueno, entonces creo que sí, que tanto en México como en todos lados, sobre todo en México, porque hay un gobierno de izquierda, aún con todos los obstáculos y todos los problemas que tiene México y los enormes desafíos, tienen que estar muy atentos porque siempre decimos, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales y de las militancias populares, que no hace falta que se desencadene un real o verdadero proceso revolucionario para que se desencadene con toda violencia la contrarrevolución. La clase dominante que tiene la sartén por el mango no espera a que realmente haya un proceso de
radicalización y de cuestionamiento radical y profundo al orden capitalista o al orden que han establecido en cada territorio. Simplemente con cuestionar algunas cosas, con pretender transformar o reformar algunas, ya alcanza para que se desate toda una maquinaria violenta con las herramientas de la guerra psicológica, de las nuevas formas de la guerra contrainsurgente, del lawfare, de toda esta maquinaria comunicacional que de repente te pone a personajes marginales en primera plana con toda la artillería pesada de las redes y los medios de comunicación. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, se agarran de las... por eso, también tiene que ver con los grados de frustración o no, que los gobiernos populares, bueno, digamos, con que cumplan con sus promesas. Es lo que te decía y decíamos al principio que nos pasó acá con el gobierno de Alberto, que fue muy frustrante. Bueno, entonces, naturalmente, tal vez la gente que no está tan politizada va buscando alternativas diferentes. Y bueno, y ahí están estos personajes que parecieran vender algo diferente, revolucionario en un sentido retrógrado, no quiero decir de un cambio radical, pero para ir para atrás, ¿no? En la historia, que es lo que vivimos acá en Argentina. Pero bueno, yendo a lo que te decía antes, sí, vos hablabas de los jubilados y las jubiladas, los pensionados, ellos y ellas todos los miércoles se reúnen y van como en los 90, es como todo un déjà vu muy triste, un revival, un déjà vu muy triste de los 90, porque también era lo mismo. También se juntaban en aquella época y también los reprimían, bueno, nuevamente, van todos los miércoles, ya fueron reprimidos un montón de veces, pero, a ver, luchas hay, las hubo en todo el primer año y pico de Milei que gobierna este tipo, hubo dos huelgas generales muy importantes, que no es fácil en algún país, ¿no? Argentina todavía, los sindicatos pueden parar por completo el país. Bueno, hubo dos grandes huelgas generales, hubo muchas movilizaciones multitudinarias, pero muchísimas. Pero recientemente tuvimos una, fue impresionante, el 1 de febrero tuvimos una manifestación en todo el país, por supuesto la más grande fue acá en Buenos Aires, pero hubo en todo el país más de 2 millones de personas movilizadas, y el lema fue contra el fascismo y contra el racismo, ¿no? Fue una marcha antifascista y antirracista, provocada por los dichos de este presidente que tenemos en Davos, que realmente adelante de las pantallas del mundo, dijo que a los zurdos, perdón que repita estas palabras horribles que no quisiera repetir, pero son las que dijo este señor que tenemos como presidente, dijo, zurdos, hijos de puta, los vamos a perseguir hasta el último rincón del mundo, y dijo que la población homosexual era pedofilia, era la culpable de la pedofilia, bueno, y toda una sarta de atrocidades fascistas, que generó una respuesta enorme de la población, sobre todo LGTBIQ+, más las militancias populares que se estuvieron reuniendo en asambleas, y convocaron, ¿no? El pueblo organizado, autogestionado, con presencia también de la militancia de diversas organizaciones y del feminismo, que acá tiene el feminismo popular, de raigambre popular, los organismos de derechos humanos que también tienen una fuerte raigambre popular, no es los de las ONGs, ¿no? El feminismo o los derechos humanos financiados por las ONGs, no, que pueden estar presentes, pero de manera marginal, no son los que conducen son de raigambre popular, y eso fue, y convocaron a una movilización el 1 de febrero, antirracista y antifascista, y fue desbordante. Miles, millones de personas en la calle sueltas con su creatividad, con sus carteles, con sus colores, con sus identidades, fue hermoso. Bueno, hoy mismo te estaba diciendo que estamos en la Plaza de Mayo, en la Marcha de la Resistencia convocada por sindicatos y por organizaciones de derechos humanos. La marcha es una tradición acá, desde el finales de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo organizan todos los años la Marcha de la Resistencia, normalmente es en diciembre, se hizo en diciembre, pero ahora se repite en febrero frente a la gravedad de las circunstancias. Hay documentos importantes de organizaciones sindicales. Bueno, ahora tenemos el 8 de marzo que va a ser la movilización enorme también por el Día de las Mujeres Trabajadoras. Luego el 24 de marzo, que también históricamente es una fecha crucial para las argentinas y los argentinos, que es el aniversario del golpe de Estado de 1976.
que también suelen ser marchas multitudinarias y este año tenemos más motivos para movernos. Lo que falta, con esto concluyo esta reflexión, es que todo ese caudal de resistencia popular pueda ser expresado políticamente, pueda tener una terminal política clara, que pueda también dar la batalla y la disputa política, por fuera y por dentro de las instituciones, no solamente electoral, pero también electoral. Este año vamos a tener elecciones parlamentarias. Entonces, bueno, está todos esos elementos ahí en la mesa y vamos a ver cómo se desenvuelve, pero, en fin, eso. Ay, no te escucho, me parece que estás muteado, Héctor, ¿eh? Ahí está. A ver, son las PASO las que vienen, ¿verdad? Son las que vienen. No, bueno, ese es un tema, ¿no? Las PASO están por ser suspendidas. Así que, eso te decía, que entendí que él las quiere suspender, que Milei las quiere quitar. sí, y la oposición, una parte de la oposición también. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Porque también en diputados y hay senadores hay mucha traición, hay mucho... la verdad que tampoco pues, es un momento que podemos confiar en lo institucional y la lucha institucional. Yo creo que es un momento en el cual la lucha de clases tiene que salirse de las causas institucionales, ¿no? Porque no hay otra opción. Hay como una camisa de fuerza en cada una de las instituciones que además están siendo desmanteladas por doquier, vaciadas, desmanteladas, vapuleadas. Entonces, es un momento en el que, bueno, la lucha se tiene que dar más vale por fuera de las instituciones. Cuando he tenido oportunidad de hablar con otras personas de Argentina, con otras personalidades, de alguna manera lo que se comenta es de que la gente está molesta, pero no era la gente molesta, por ejemplo, que con cacerolazos logró que un presidente huyera por la puerta atrás y en helicóptero. O sea, me dicen, no hay manifestaciones así y tampoco hay un líder o un grupo de líderes que pueda captar esto y traducirlo, como bien lo dices tú, a un esquema político-social que pueda galvanizar la posibilidad de resistir y luego hacer un cambio. ¿Por qué? Como que aparentemente me dicen, la gente está dormida. Hay una especie de que están dormidos, el otro puede hacer, está haciendo, y no hay la respuesta a la altura del desafío que plantea un loco de estos. O sea, es lo que me han comentado. No sé si eso ya cambió, o no sé cómo está la Sí, situación. yo no lo veo tan así. Yo no lo veo tan así. A ver, siempre obviamente necesitaríamos más, porque si no, no estaríamos padeciendo este gobierno, esta plutocracia y este gobierno entreguista y este gobierno fascista. Obviamente que necesitamos mucho más para terminar con esta pesadilla. Pero aún así yo no lo veo eso. Yo creo que sí hubo y hay mucha movilización. Pero ¿cuáles son el tema? Primero que vos mencionaste lo de el presidente que se fue en helicóptero. Eso fue en diciembre de 2001 y fue un momento insurreccional, pero que fue el resultado de una acumulación larga de luchas que se empezaron a dar con muchos años atrás y que fueron, bueno, generando todo un proceso de experiencia, de acumulación, de lucha, de organización, de la emergencia de nuevas también herramientas organizativas, de nuevos sujetos políticos en aquel momento, y bueno, terminó confluyendo en esa insurrección popular espontánea de diciembre de 2001 que echó al presidente de la Rúa, que se tuvo que ir en helicóptero. Pero fue todo un proceso mucho más grande. Yo te diría que ahora hay muchísimas luchas, pero le veo dos problemas. Uno, el que dijimos hace un ratito, vos lo dijiste recién también, que es también que eso sería bueno que haya liderazgos, que emerjan liderazgos que puedan canalizar, articular, ¿no? Que es el rol de los liderazgos, articular, solidificar y expresar en otros planos, en planos políticos, para poder disputar realmente con este régimen. Eso es un tema, ¿no? Que esperemos que se pueda resolver. Hay nuevos liderazgos. Está, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es un joven realmente en el cual, bueno, tenemos grandes expectativas de que pueda ser una referencia que toma lo mejor de la historia, pero que al mismo tiempo es fresca, es nueva, participó, fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, ahora es gobernador por segunda vez de la provincia más importante de la Argentina, pero es un tipo joven, con mucha
realmente con unos principios muy importantes, muy sólidos, con una conducta moral y ética intachable, no se le puede acusar de nada, entonces hay grandes expectativas con él, además de otros y otras referentes, por supuesto. Cristina hasta ahí también es conductora de una enorme parte del movimiento nacional y popular, pero bueno, tiene que haber confluencias. Pero por otro lado, todavía las luchas siguen. Vos hablaste, por ejemplo, antes de la represión y de los protocolos. Patricia Bullrich, que es esta tipa que es realmente nefasta, que fue ministra en el gobierno de la Rúa, fue ministra en el gobierno de Macri y ahora es nuevamente ministra en el gobierno de seguridad, ni más ni menos del gobierno de Milei. Ella sí armó todo un protocolo de represión en contra de las movilizaciones, que lo pone en práctica por momentos cuando las movilizaciones son absolutamente multitudinarias, no lo pone en práctica, pero que pretende, bueno, disciplinarnos, ponernos una camisa de fuerza, decirnos por dónde tenemos que marchar, por dónde no, y además así todo, aunque se le haga caso, igual te reprime. Pero ya te digo, no cuando hubo manifestaciones muy multitudinarias, ahí realmente no pudo poner en marcha su maquinaria represora. Pero así todo, las marchas y las movilizaciones, que las hay, por eso no concuerdo en todo con esto de que estamos dormidos. Yo creo que no. Te acabo de mencionar esta marcha del 1 de febrero, que fue gigantesca. Te puedo mencionar marchas en el año, las marchas de la comunidad educativa, las marchas del 24 de marzo y del 8 de marzo pasada, y muchas otras. Realmente hubo instancias de mucha movilización. Lo que pasa es que están como muy institucionalizadas, ¿no? Todavía estamos en el marco de... bueno, para mí hay una cuestión, como te decía antes, que hay que ir un poco más allá de la institucionalidad y poner en práctica de manera muy creativa nuevas formas de lucha, seguir movilizando, porque aparte, por más que nos movilizamos en ocasiones de manera muy multitudinaria, igual como les importa nada lo que hacemos en la calle, porque después dicen en este mundo de la posverdad, después dicen lo que quieren, inventan una realidad aparte, que una parte de la gente se la cree. Bueno, ahí está la complejidad, por eso tenemos que ser mucho más creativas, mucho más creativos. Es muy importante el rol que pueda jugar la CGT, que hoy está bastante planchada. El año pasado había empezado con más ímpetu, te mencioné 2 huelgas generales, ahora está bastante planchada la conducción de la CGT, tiene un momento de diálogo con el gobierno, entonces me parece, pero sus bases le reclaman porque el salario está... Realmente hemos perdido como un 50% de nuestra capacidad adquisitiva, hay una desocupación creciente, despidos, entonces me parece que las bases van a tener que pinchar a las dirigencias sindicales y poder poner huelgas y otras formas de lucha sobre la mesa, seguir movilizándonos y también empujar a nuestros dirigentes a que estén a la cabeza y poder gestar este liderazgo que nos articule. Pero bueno, por supuesto que falta más, y en cantidad y en calidad, en creatividad y en todo tipo para poder frenar estos planes que por ahora, fíjate, Héctor, que realmente parece que fue un montón de tiempo, pero fue un año y un par de meses, un año y un mes, un año que asumió este personaje. Es mucho porque nos hizo sufrir y destruyó mucho y nos está empeorando la vida de una manera acelerada, y al mismo tiempo es poco, ¿no? En términos de la organización, de los pueblos, de la lucha. Bueno, hay tiempos, hay cuestiones, pero yo confío en la capacidad y en el acervo organizativo y de lucha que tiene el pueblo argentino. Para no quitarte más tiempo, Paula, ¿qué crees que pase en los próximos meses? Porque no creo que se pueda hacer algo así a lo grande, sobre todo que este señor ahorita está encumbrado porque está su amigo Trump, y como ahí hay una clara diferencia entre ambos. Trump lo que está buscando es, haciendo todos estos destrozos que hace, proteger su industria, por decirlo así, que en un momento dado con el neoliberalismo se fue a producir a China, a Taiwán o a Vietnam, por decirlo así, y que lo que quiere es el retorno, porque él se da cuenta que realmente los países que no tienen capacidades de industria, que no tienen industrialización, pierden muchísimo, y que eso fue precisamente lo que pasó, por ejemplo, con el neoliberalismo en Argentina. ¿Cuántas industrias no tenía Argentina? Tenían hasta los carros los consumía Argentina ahí, por poner un ejemplo. Todo eso se lo acabaron, se lo acabaron. Lo mismo que pasó ahora con Brasil, con su empresa de aviones, la Embraer, que también se la acabaron.
llegó BlackRock y empezó a desmantelar todo lo que pueda ser amenaza para ellos, obviamente, ¿no? Pero acá, en el caso de Milei, no vemos que esté protegiendo a Argentina, no está diciendo Argentina va primero, como diría el loco de allá de Trump. Estamos viendo que está al contrario, está entregando todo a los extranjeros, cosa que Trump precisamente está haciendo lo contrario. Hay una enorme diferencia ahí. Sin embargo, entendemos que Milei está desbocado porque se siente profundamente apoyado por Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, viendo lo que ya está haciendo Trump, incluso con nosotros, que ya sabemos que estamos en la lista, igual que Cuba, igual que Nicaragua, igual que Venezuela, ya nos pusieron en la lista, y que realmente, como dice Atilio, Estados Unidos le tiene terror a México, le tiene pavor a México, sí, porque estamos precisamente en su frontera sur, y no nos ha hecho hablar inglés a todos, sí, a la oligarquía sí, pero al resto del país no, a millones y millones, a la enorme mayoría no, entonces obviamente nos ve como amenaza. ¿Tú vamos, qué ves a corto plazo? Porque no sabemos qué vaya a pasar ya a largo plazo con todo lo que está haciendo Trump y con los que se sienten apoyados por él, como Milei o Novoa, por decirte un ejemplo. Sí, la verdad es que es así, ¿no? Claramente, una cosa es ser imperialista y ser presidente del centro imperialista, y otra cosa es ser imperialista, pero ser presidente de un país que está justamente dominado por el imperialismo y que fue condicionado, ¿no?, en las distintas épocas históricas por el imperialismo, y ser absolutamente sometido y lamebotas de estos que se creen los dueños del mundo. Esto marca esa diferencia. Toda la política que hace Trump es nacionalista en un sentido económico, de tratar de relocalizar capitales en territorio estadounidense, y Milei también es nacionalista, pero de Estados Unidos. O sea, también gobierna a favor de los intereses de los capitales occidentales y Estados Unidos, ¿no? Sus amiguitos de esta élite, esta aristocracia tecnocrática de las GAFAM, y bueno, es impresionante. Yo te puedo decir que la entrega del país, él cree que congraciándose con el poder, bueno, algunas migajas nos van a tirar. La Argentina, sabemos que junto con Bolivia y Chile, al norte de la Argentina está el Triángulo de Litio, es una zona, incluso todos los Andes, no están todavía lo suficientemente explotados desde el punto de vista del interés del capital en las riquezas minerales que contienen, ¿no?, toda la zona de los Andes. Por ejemplo, en Perú sí han avanzado muchísimo más las mineras, y por ahí lo que se busca es ese modelo, ¿no? Un modelo a lo peruano, de gobiernos dictatoriales. Recordemos, en Perú gobierna una tipa que no fue votada por nadie, ¿no? Que gobiernan y están todos ahí, por los que no se votó, a los que no se quisieron, a los que se les votó, ahí están gobernando. Ahí están gobernando, no tienen ningún problema. El presidente del Banco del Perú, del Banco Central, es el mismo hace qué sé yo cuántos años, que en realidad el capital funciona con esa supuesta inestabilidad política, o con dictadores como la Boluarte ahora, como fue Fujimori en su momento, y hay una población totalmente sumida en la miseria, que trabaja con la cabeza gacha, y una cúpula rica muy reducida. Bueno, también hay lucha, por supuesto, digo, ahora estoy reduciendo a la cuestión económica, ¿no? Pero quieren ir hacia un modelo. Para ir a ese modelo acá en la Argentina, tienen que generar un grado de miseria tan importante y a la vez una desarticulación, que es lo que no pudieron hacer ni la dictadura militar. No pudieron desarticular el grado de organización social, política, sindical que tiene este país. Por lo tanto, necesitan pauperizarnos, realmente lograr un grado de miserabilidad tal que agachemos la cabeza, junto con el intento de desarticular nuestra organización sindical, para que entonces el capital campee acá libremente, pueda llevarse los inmensos recursos naturales que tiene este país. Sobre todo despunta lo del litio en el norte y el yacimiento de petróleo y gas no convencional en el sur de Vaca Muerta, y otros, ¿no?, porque también es una potencia alimentaria, etcétera. Entonces, bueno, ese es el modelo
que pretenden. Es la sumisión total, justificado de manera ridícula con esto del anarcocapitalismo, de que de que cada uno si brega, es la vieja filosofía del egoísmo, que cada uno propugnando por su propio interés sin querer beneficia a la sociedad. Es totalmente ridículo porque eso lo único que nos llevó es que en este momento de la historia que poseemos las tecnologías más impresionantes que la humanidad hace, no sé, poco más de 100 años o 200 no podían imaginarlas, conviven con la miseria, el hambre, las enfermedades, la pandemia, las inundaciones, la depredación, los incendios terribles que tenemos ahora en la Argentina. Entonces, bueno, es una contradicción en sí misma que la verdad que lleva a que la humanidad bueno, nos pone en jaque, como lo dijo Fidel en el 92, nos pone en jaque, nos pone en peligro de extinción. Y bueno, como siempre, ¿qué va a pasar? Yo espero y apostamos, por supuesto que no sabemos lo que va a pasar, pero apostamos a esta reserva de lucha, de, de, afecto por lo propio, por lo argentino, por lo latinoamericano, puesto a que nuestro pueblo pueda sacar esa memoria, esa tradición de lucha, lo mejor de nuestra memoria, que podamos hilar en la memoria, y eso es un desafío para las militancias populares, para las docentes, las intelectuales, que podamos hilar esa memoria con el presente para poder construir este futuro mejor con la movilización que estamos teniendo hoy, que vamos a tener el 8 de marzo, que vamos a tener el 24 de marzo, nos sigamos organizando, sigamos luchando contra este fascismo que hay en la Argentina, de la mano de América Latina, de la mano de una América Latina que también nos muestra caminos interesantes que hay para seguir. Vamos a ver qué pasa también en Ecuador, ahora en la segunda vuelta electoral, la tenemos a Claudia Sheinbaum ahí en México, tenemos una Venezuela que resiste, una Cuba, una Nicaragua, bueno, Honduras, entonces aunarnos con nuestros hermanos y hermanas de América Latina para empujar la lucha acá contra este fascismo que no solamente viene por nosotros, sino que viene por las riquezas de toda América Latina. Claro, acuérdate que ahora va a estar Yamandú ahora en un par de También, semanas allá en Uruguay. también. Fíjate, Pedro Páez, que pertenece a esta plataforma, dijo una frase que yo, en una charla que tuvimos hace poco, que no le he olvidado y creo que es ejemplar de lo que estamos viviendo. Dice, América Latina está viviendo una africanización y Europa está viviendo una latinoamericanización. O sea, un retroceso. Ya Europa podríamos hablar ya que son países tercermundistas por cómo los manejan, porque están totalmente manejados a como quieren. Estados Unidos perdieron todo lo que podían presumir o lo que se sentían superiores con América Latina, y aquí estamos viendo que los países que no se van a someter o no se quieren someter, o los países que sí les abren las puertas, que hasta bases militares les dan y todo, como en Ecuador y Argentina, cuando de ahí yo digo, ¿cómo pasa? A ver, en Argentina cuando estaba Perón era patria o colonia, ¿no? Y luego el Che dice, no, es patria o muerte. Y no, ¿patria qué? Que entre las bases militares. O sea, dices tú, ¿qué pasa con eso? ¿Qué retroceso? Digo, no. Vamos, estamos viendo una africanización en el sentido ese, de que así como han tratado el continente africano, matan al líder que protesta, los desaparecen. No me gustó, te quito, pero yo te quito todo como quiera. Voy por tus riquezas, como lo ha hecho Francia por mucho tiempo con este país, no me acuerdo, se me va el nombre. Fue uno de los que se liberó, pero que es el que tiene más reservas de oro, pero resulta que ellos no tienen nada, pero Francia es el tercer país que más reservas tiene en el mundo, ¿y dónde las saca de ellos? Entonces, ¿cómo es posible que ellos no tengan nada y los otros sí? Bueno, fue uno de los tres países que los mandó ya, por fin, a la goma. Y cuando le dije, bueno, ¿y de África entonces cómo está? Me dice, bueno, África sigue siendo explotada, pero ya hay países que se liberaron, que es lo que necesitamos hacer nosotros. O sea, hicieron una verdadera revolución a través de sus militares que dieron golpes de Estado, pero que realmente no fue un golpe de Estado, fue una revolución. No, fue un levantamiento, sí. Exacto, para quitar a los militares o los gobernantes puestos por los imperios, para acabar pronto. La franja del Sahel, sí, bien interesante. Muy interesante. Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Pues no te quito más tiempo, Paula, te agradezco de veras esto. Vamos a estar pendientes de que esta marcha pueda ser el germen que dé con un movimiento de protesta para poder frenar pues, a esta persona que debe traer una camisa de fuerzas, en mi opinión. Está enchavetado.
Es una mal, ya es una pesadilla, y como pesadilla es muy mal, muy, muy mala. Vamos a estar atentos a ver qué pasa y estamos en contacto. Bueno, esperemos que sí, te agradezco mucho y bueno, también seguimos ahí tratando de entender y de actuar para revertir esta pesadilla que estamos viviendo. ¿Cómo no? Te lo agradezco. Gracias a vos. A ti.